¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Hoy es miércoles internacional. Estaremos en Estados Unidos para ver cómo va la carrera presidencial. También platicaremos del Festival de Salzburgo y descubriremos a un gran personaje que forma parte de la diáspora cultural de México en alguna parte del mundo. ¿Cómo están? Rafael García Villegas, Güemanzin Rodríguez. Güeman, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Rafael, pues ya tenemos cine, ya podemos ir a dar la vuelta, ya podemos ir a los museos, hay que tomar muchas precauciones. ¿Y qué les parece si les decimos más? Tú tienes más detalles, Rafael. Así es, mi estimado Güema. Laura, ¿cómo estás? Hola a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. En efecto, empieza en el marco de esta nueva normalidad la reactivación de algunos espacios culturales. Antes de irnos al cine, ¿qué les parece si visitamos de primera parada los museos que dependen y que cobija la Secretaría de Cultura aquí en la Ciudad de México? A partir del 19 de agosto abrirán sus puertas 3 de los recintos museísticos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se trata del Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo y la Sala de Arte Público Siqueiros. Lo harán siguiendo los protocolos de salud e higiene para garantizar la seguridad de trabajadores y visitantes. Se pedirá que se respeten todas las medidas sanitarias obligatorias por la Secretaría de Salud, es decir, tendrán que traer su propio tapabocas, conservarlo en todo momento durante la visita. Se les pedirá que por favor se apliquen el gel antibacterial a la entrada del museo y en distintas áreas. Obviamente tendremos filtros sanitarios al ingreso de los recintos. También se diseñó ya muy conscientemente un recorrido unidireccional para recorrer el museo. Nuestros espacios son bastante generosos, abiertos, entonces no tuvimos que hacer adaptaciones, pudimos trabajar con señalética y bueno, pues un trabajo de sensibilización, ¿no? También con los custodios y todos los que ahora estamos, ¿no? Todo el personal del museo también está capacitado para recibir y transitar con los visitantes, acompañarlos para pues mantener obviamente pues la sana distancia y todos estos criterios sanitarios que ahora regulan la experiencia y la vivencia, ¿no? de estos espacios museísticos. Además de estas medidas, el ingreso y salida a los recintos se realizará por puertas diferentes para evitar conglomeraciones. El horario será reducido de 11 de la mañana a 5 de la tarde hasta nuevo aviso, y la ocupación máxima de las salas será de un 30% de su capacidad. Estamos tratando de hacer todas las hojas de sala virtuales con códigos QR para que la gente pueda descargar, que pueda preparar su visita también antes, descargando, obteniendo más información en otros lugares. Cada espacio de los museos ha sido analizado para calcular el número máximo de personas que pueden estar al mismo tiempo en las distintas áreas y bueno, nuestro personal estará capacitado para orientar a los visitantes en estos recorridos. Estamos obviamente trabajando arduamente en preparar los espacios, en incluir toda la señalética, toda la información necesaria que necesitemos comunicar a los públicos para obviamente garantizar una visita segura, una visita sana. La red de museos del INPAL está integrada por 18 recintos, 15 de ellos en la Ciudad de México y 3 en los estados de Oaxaca, Morelos y Chihuahua. La reapertura de cada uno será de manera escalonada. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, los museos privados también han reabierto sus puertas. Además de modificar sus normas, también han tenido que reconfigurar sus instalaciones para asegurar que todos estén en el mejor cuidado posible, como lo exigen los tiempos de la pandemia. 30 museos de la iniciativa privada se unen a la reactivación económica de la Ciudad de México. Su reapertura será paulatina y contará con estrictos protocolos de higiene. Se nos permitió la reapertura a partir del 11 de agosto con un 30% de afluencia. Así es que abrieron algunos museos ya, como el Museo Sumaya en sus dos sedes, en Plaza Carso y en Plaza Loreto. La Casa Guillermo Tobar de Teresa también abrió.
Y no es nada más que tener menos concentración de personas, va mucho más allá de esto. Es nodalmente poder establecer una nueva dinámica. No estamos regresando al mismo espacio que dejamos. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos da la pandemia. Por un lado, la atención física y la recuperación del espacio público con responsabilidad, pero también esta virtualidad de la cual hemos podido explorar derroteros extraordinarios, van a formar parte estructural de la oferta cultural y cómo vamos a interactuar entre lo físico y lo virtual, por supuesto, aprovechando este cambio de paradigma. Para el 18 de agosto se espera la apertura del Museo Frida Kahlo, el Anahuacalli y el Franz Mayer. También los museos hemos reconvertido parte de nuestras instalaciones, no solamente en relación al número de visitantes que vamos a poder recibir, sino también en términos de una señalización que permita pues un flujo seguro de visitantes, obviamente pues todas las recomendaciones que tienen que ver con cubrebocas, el uso continuo de gel y, por supuesto, pues hemos sometido a nuestros espacios a todos los procesos de desinfección que nos permiten en un momento dado, pues brindar estas garantías a nuestros visitantes. Se prevé que para el mes de septiembre se lleve a cabo la reapertura del resto de los museos como el MIDE, Papalote y Museo Memoria y Tolerancia. Entre las medidas sanitarias que deberán cumplir los asistentes a las exhibiciones en recintos cerrados será el uso de cubrebocas durante todo su recorrido. Pero tenemos que cuidar la distancia entre los visitantes, vamos a cuidar del flujo de los visitantes, vamos a cuidar la limpieza de nuestras colecciones o de nuestros interactivos. Y vamos a estar permanentemente sanitizando el museo. Es una gran oportunidad para que todos nos reconozcamos y volvamos a compartir conocimiento, que eso es algo fundamental que los museos pretendemos en cada visita. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, ya adelantaban hace unos instantes mis compañeros que también la Cineteca Nacional reanudó actividades. Su director, Alejandro Pelayo, nos habla sobre los protocolos de sanidad que se están siguiendo. Luego del cese de actividades durante más de 4 meses, a causa del confinamiento sanitario originado por el COVID-19, la Cineteca Nacional reabrió hoy sus puertas al público a partir de las 2 de la tarde y con la implementación de protocolos sanitarios. Abrimos con 7 salas, no con las 10. Por una razón, hay 2 salas pequeñas que es muy difícil tener la sana distancia. O sea, las salas de 40 lugares no van a abrir por lo pronto. Abrimos con 7 salas, 3 grandes de 400 lugares y 4 de 200 lugares. El aforo que tenemos permitido es del 30% de la capacidad de las salas. Y vamos a abrir con una programación que se inicia a las 2 de la tarde y termina a más tardar a las 10 de la noche. O sea, la última función será alrededor de las 8 de la noche. Los protocolos sanitarios han sido implementados desde el ingreso del complejo cinematográfico y en cada una de las salas. Regresa operando con 1/3 de su personal y retomando parte de la programación que ofrecía el pasado mes de marzo, y en la cual se incluyen algunos estrenos como Retrato de una mujer en llamas, de la francesa Céline Sciamma. Las medidas en las taquillas, por ejemplo, hay unos acrílicos para impedir el contacto directo con el taquillero y estamos pidiéndole a la gente que mientras puedan comprar por internet o por la app que ya tenemos, pues es mejor, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contacto. También hay un control que empieza desde la llegada a la Cineteca, un control sanitario donde se toma la temperatura, se le ve a la gente que venga con su cubrebocas, hay un tapete sanitario, pasan y nuevamente en cada sala también hay el mismo protocolo. Tienen que entrar el público asistente a las salas con cubrebocas.
El ingreso a la sala será por una puerta y la salida por la puerta inferior de cada una de estas, de manera que se genere un flujo unidireccional de los asistentes. De igual modo, se vigila la ventilación de estas y se sanitizan regularmente. Como si fuera un tablero de ajedrez. O sea, hay lugares donde vienen dos personas que se sientan juntos, parejas, y lugares aislados, pero nunca más allá de 2 asientos juntos. Y siempre habrá una fila de diferencia entre los asientos que se están vendiendo. Una vez que acabó la función, la gente sale, entra un equipo de sanitización a sanitizar exactamente los asientos que estuvieron ocupados. Y en el día, después de cada función, se hace también una sanitización global de toda la sala. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, la Cineteca Nacional, la extrañada y añorada Cineteca, ya tiene sus puertas abiertas y lo que nos exige todas estas medidas es ser profundamente organizados. Es momento de hacer una pausa, tenemos más al volver. Esa solo es cuestión de poner atención. Dejar que las cosas fluyan. Y ver qué puede pasar. Buzz Story, dirigido por Jorge Giudice. Estreno, Día Internacional de la Juventud. Miércoles, 23:30 horas. Retransmisión, viernes, 18:30 horas. Ante su caída en las encuestas, López Obrador pretende desaparecer el INE para manipular las elecciones. Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Presidente, el INE sí garantiza las elecciones, como lo hizo en las que tú ganaste. No queremos regresar a los tiempos antes del INE, cuando los gobiernos hacían trampa en los procesos electorales. No metas la mano en esa institución. PRD. Su música forma parte de nuestro legado. Canción Veracruz, de Agustín Lara. Miércoles, al terminar, Buzz Story. Para que no se quejen que en esta cuarentena no han salido ni a la esquina, les proponemos un viaje que pasa por Salzburgo, por Oslo y tiene una primera escala en Buenos Aires, en nuestra diáspora cultural. Efectivamente, nos vamos al sur del continente, donde vamos a conocer a una mujer que hace performance, pero video también, instalaciones, foto, intervención urbana, domina las artes visuales, la multimedia de una manera en verdad virtuosa. ¿Cómo estás, Edgardo? Platícanos de esta persona que es Azucena Lozana, que además tiene, digamos, como un apelativo azulosa que tiene que ver con su trabajo y su página de internet. Así es, Laura, buenas noches. Cuando cumplimos un año prometimos que íbamos a visitar otros países que no visitamos el año pasado y hoy toca el turno de Argentina. Argentina y México tienen una larga tradición de intercambio cultural. Yo diría que el primer representante de nuestra diáspora cultural en Argentina pues es nada menos que Alfonso Reyes, cuando fue embajador en Buenos Aires entre 1927 y 1933 y luego al final de los 30 también lo fue. De manera que, y hay que recordar la enorme influencia que ejerció Alfonso Reyes en alguien como Jorge Luis Borges. De modo que alguien que ha retomado esa herencia, ese vínculo entre México y Argentina, es una joven mexicana, nacida en el 77 en la Ciudad de México, Azucena Lozana. Como tú bien dices, ella pues es una artista multimedial en el sentido más estricto y amplio de la palabra. Ella llegó en el 2007 a Buenos Aires para estudiar una licenciatura en arte multimedia en la Universidad Nacional de Artes de Buenos Aires y pues allá se quedó. Ella
es muy multifacética, lo mismo hace cine experimental que videoarte, instalación sonora, performance, fotografía, instalación urbana, intervención urbana. Es muy amplio el espectro de lo que ella abarca, desde el uso de las tecnologías, pero desde un lugar distinto para las tecnologías, porque lo que hace Azucena es recuperar dos formatos que estaban extraviados en el mundo digital, el Super 8 y los 16 milímetros. Y a su vez ella se va de repente a las tiendas de antigüedades a rescatar rollos de Super 8 antiguos, los retrabaja, los interviene y crea narrativas muy sorprendentes porque son desde la tecnología, decía yo, pero en diálogo con la memoria, con el pasado, con el siglo XX, y siempre también con algún vínculo con la literatura. Vamos para conocer un poco su trabajo, vamos a ver esta pequeña filmación, se llama Loco Paparazzi 3, y para esta filmación ella acudió a grabar a un famoso indigente que vive en las calles de Buenos Aires y le incorporó un texto de un famoso escritor boliviano. Y ahora lo mencionaré. Vamos a verlo y regresamos a comentar un poco más sobre nuestra representante mexicana, la primera en esta sección que vive en Argentina. Vamos a verlo. Ordena el cerdo granjero, fusilen a todo pájaro y suelta por los trigales su policía de gatos. Al poco rato le traen un pajarillo aterrado que aún tiene dentro del pico un grano que no ha tragado. Vas a morir por ratero. Si soy un pájaro honrado de profesión carpintero, que vivo de mi trabajo. ¿Y por qué robas mi trigo? Lo cobro por mi salario que usted se negó a pagarme. Y aún me debe muchos granos. Y lo mismo está debiendo a los sapos hortelanos, a mi compadre el hornero y al minero escarabajo, a las abejas obreras y a todos los que ha estafado. Usted hizo su riqueza robando a los proletarios. ¡Qué peligro! Un socialista, a fusilarlo en el acto. Preparen, apunten, fuego. Demonio, si hasta los pájaros en la América Latina se hacen revolucionarios. Bueno, para quienes piensen que esos materiales ya pasaron, que ya no funcionan, siempre hay reinterpretaciones, hay manera de recuperar estos materiales. Hemos hablado aquí de varios proyectos de recuperación de cintas de Super 8, por ejemplo, para crear nuevas narrativas. Edgardo, a mí me llama mucho la atención también, hablando justo de recuperaciones, que ella da talleres y uno de los talleres tiene que ver con la creación de proyectores, les llama precarios, Azucena, y es para crear proyectores análogos que pueden ser utilizados en muy diversas agrupaciones, a lo mejor de performance o de instalación. Sí, finalmente el temperamento crítico se impone, el temperamento disidente, insumiso del arte se impone de alguien como Azucena, y en plena etapa digamos, de lo digital, regresa de forma subversiva a lo analógico. Este video que acabamos de pasar, el texto es de un escritor boliviano, Óscar Alfaro, un escritor importante en Bolivia que murió en los 60s, fue premiado por el Museo de Artes Contemporáneas de Buenos Aires y la Fundación Telefónica, y lo ha exhibido en innumerables festivales de cine y de cine experimental en España, en Francia, en Perú, en Cuba. Y lo que yo, fíjate, revisando el trabajo de Azucena, lo que advierto es que, siendo mexicana, establecida en Buenos Aires, lo que realmente ella ha hecho en estos años es un trabajo iberoamericano. Yo diría que Azucena es una de estas nuevas ciudadanas culturales de Iberoamérica que, gracias a programas como los que establece la CEGIP, logran realmente una ciudadanía regional para las artes y la creatividad en el mundo iberoamericano. Esta es Azucena, decía yo,
tiene este taller que tú has mencionado para recuperar otras formas de proyectar la imagen. Ha trabajado también con la Embajada de México, está apoyándonos en recuperar su archivo fílmico. Debe ser algo extraordinario lo que tiene la Embajada de México de Argentina. Y bueno, pues se continúa ella como una artista muy bien establecida en Buenos Aires y una muy digna primera representante de México, de la diáspora cultural mexicana, quiero decir, en Argentina. Bueno, pues efectivamente es una gran representante de la diáspora cultural. Edgardo, gracias por traernos esta personalidad, este gran personaje. Es muy original lo que está haciendo y muy recomendable visitar su página de internet que se llama azulosa.com. Ahí van a encontrar algunos de sus trabajos o muchos de sus trabajos, porque además es muy bien organizada para tener en orden, para poder presentar al público, pero seguramente también a alumnos y a instituciones, sus intervenciones urbanas, dibujo, eco-development, workshops, programaciones de todas estas actividades. Ahí las van a poder encontrar y bueno, pues una manera de acercarse más al trabajo de Azucena. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Qué les parece esto? Además, creo que ya nos vamos a otro viaje, ¿verdad? No, pues está fascinante, Laura, Edgardo, porque nos has mostrado diferentes personajes y traigo en la mente a este chico cineasta en China que ha tenido una presencia muy importante de cómo muchos mexicanos se han involucrado de manera viva en las artes audiovisuales en diferentes partes del orbe, en diferentes idiomas, en diferentes continentes. Pues con esta invitación y con este guiño, ¿qué les parece si nos seguimos de viaje y ahora vamos directamente a Alemania? El prestigioso y famoso Festival de Salzburgo cumple 100 años en medio de la pandemia y pese a esta crisis, el festejo centenario se va a llevar a cabo en un formato más reducido y bajo estrictas medidas sanitarias. Nos conectamos a Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para que nos dé más detalles sobre este evento. Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre Salzburgo. Los saludo desde Berlín y es un gusto volver a estar con ustedes. El Festival de Salzburgo cumple 100 años y la pandemia no ha logrado aguar este gran festejo. Estamos hablando de uno de los festivales de música y teatro más importantes y concurridos del mundo. Además, es el único festival en Europa que se realiza este verano y durará 30 días hasta finales de agosto. El festival, que se presenta esta vez en un formato reducido, abrió sus puertas el 1 de agosto con la ópera Electra de Richard Strauss y como segunda ópera se presentará Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart en una versión singular, con una producción minimalista, sin grandes maquinarias escénicas y con una duración menor. Tocará la Orquesta Filarmónica de Viena y la alemana Johanna Malwitz debutará como la primera mujer directora de la orquesta del Festival de Salzburgo. Bueno, ya nos has dicho un poco en cuanto a la dimensión del espacio, la dimensión también del tiempo. Un festival que ha debido adaptarse a esta nueva situación de crisis. ¿Qué otras medidas se han tomado para que sea posible? La decisión de llevarlo adelante a pesar de la crisis ha sido posible gracias a ciertos cambios. Por ejemplo, la reducción de su formato y el número de funciones. Estamos hablando de 110 representaciones esta vez en lugar de 200 y tendrán lugar en 8 escenarios diferentes y no en 16 como hasta ahora. También se ha limitado el volumen del público. Ahora se permite un máximo de 1.000 visitantes en las salas cerradas, mientras que los eventos al aire libre tienen un máximo de 1.250 personas. También es importante señalar que todas estas medidas suponen un gran desafío para el público, pero también para los artistas, ya que llevar adelante una ópera o una obra teatral con distanciamiento social es casi imposible. Por eso se ha optado también por reducir el número de artistas en el escenario. Además, todos los eventos del festival se realizan bajo estrictas medidas sanitarias, como la utilización de mascarillas, distancias entre el público, espectáculos a cielo abierto, duraciones más cortas de las óperas para evitar pausas entre medio y también las realizaciones de test de coronavirus entre los artistas de manera regular. Hay una cosa que es muy importante, Valentina. ¿Cuál es la importancia de celebrar a las artes, de celebrar este festival en medio de esta pandemia?
Salzburgo, la ciudad de Mozart, normalmente está llena de turistas. Es ahora, en plena pandemia, un escenario diferente. Se muestra ahora más tranquila y con menos flujo de turistas. Eso se refleja, por ejemplo, en que todavía hay entradas disponibles para las funciones. Para la ciudad de Salzburgo, la realización de este festival, a pesar de la pandemia, ha sido una decisión muy importante y un gran paso hacia adelante, ya que esta crisis ha golpeado duramente al sector de las artes escénicas. Y si el resultado es exitoso como se espera, servirá como ejemplo a seguir por otros países. No olvidemos también que el Festival de Salzburgo es una parte muy importante tanto de la identidad cultural del país como un referente mundial, y esta celebración simboliza también la esperanza de que todo este sector vuelva pronto a reactivarse. Fue un placer haber compartido estos minutos con ustedes y me despido hasta la próxima semana. Desde Berlín, Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, Valentina. Qué ganas de poder estar en Salzburgo, no ahora en este momento solo del 100 aniversario. Es, como hemos escuchado, un referente, Rafael. Seguramente tú también has fantaseado con en algún momento poder estar en el Festival de Salzburgo. Imagínate la tierra de Mozart escuchando sus creaciones, ha de ser una oferta increíble. Solo hay 1,000 boletos para los eventos cerrados. A ver si alcanzamos alguno, aunque sea. Y ya hablamos de cine, ya hablamos de música, y qué otra mejor manera para viajar y conocer un lugar que la literatura. En este caso, los invitamos a conocer la época de oro de las letras noruegas. En México poco se sabe de literatura noruega, pese a que uno de los escritores favoritos de Juan Rulfo era Knut Hamsun, o que la obra de Henrik Ibsen ha permeado en casi todos los campos de la expresión artística del mundo. Sin embargo, desde hace unos años se vive una edad de oro de las letras noruegas. Esto se debe tanto a las políticas públicas, al respaldo de los lectores y al trabajo de Norla, que por sus siglas en inglés significa Literatura Noruega en el extranjero. Hace unos años eran sobre todo editoriales pequeños que se interesaron para la literatura noruega, como Nórdica, pero Nórdica ha hecho tan buen trabajo que es una editorial muy importante para nosotros, para la literatura nórdica, pero poco a poco también los grandes editoriales han visto que hay literatura interesante, que también más comercial o de alta calidad literaria, que muchos editoriales, sobre todo españoles, se interesan para la literatura noruega. Personas como Oliver Mjøstad viajan a las ferias del libro del mundo en búsqueda de editoriales que se interesen en los libros noruegos, apoyando hasta con el 50% el costo de la traducción. Lo mismo en obras clásicas como las del ya citado Knut Hamsun, como de autores actuales. Noruega fue el país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt de 2019, y en México, aunque lento, poco a poco se le ha prestado atención a los autores noruegos, quienes tienen apoyo por parte del Estado. Además, Noruega tiene un sistema muy único, que el Estado compra de los libros de escritores noruegos de ficción para adultos. El Estado compra 750 ejemplares para las bibliotecas de los libros de cierta calidad, y para niños 1.550 ejemplares para las bibliotecas, aparte de lo que se vende en las librerías. Y eso forma una base de seguridad para los editoriales para publicar y para los escritores para poder escribir. Noruega es un país pequeño, con 5 millones de habitantes. Por ello, enfrentar las consecuencias de la pandemia por COVID-19 tiene otro tratamiento. Mientras se cerraron bares, restaurantes, teatros y cines, se mantuvieron abiertas las librerías. Incluso al final de la cuarentena fue inaugurada la gran biblioteca Deichman. Las bibliotecas están creciendo de importancia y de atención en Noruega. Debes pasar por la biblioteca de Deichman, la nueva biblioteca aquí en Oslo, que es una joya, es increíble, que acaban de abrir.
Y en otras partes también, aquí en Tøyen, esa parte de Oslo, con mucha una gran población de origen extranjera, tiene una biblioteca para niños entre 10 y 15 años, que también es una maravilla. Según la encuesta de lectura que se hace cada 2 años, en ese país los noruegos leen un promedio de 19 libros al año. Tienen una importante actividad en la promoción de la lectura en escuelas, desde jardín de niños. Y en México se tenía planeada la participación de autores noruegos como Simon Strangar y Verónica Salinas en los fandangos literarios de septiembre de 2020. Pero, por la pandemia, la actividad ha sido detenida. Han invitado a escritores noruegos y de otros países más para hacer unos grandes eventos, unos fandangos en México. Y estamos en cooperación, en discusión para cómo hacer eso. Noticias 22, Huemansin Rodríguez. Bueno, pues ahí tienen una gran recomendación porque de verdad hay autores fabulosos y la buena noticia, Huemansin, es que muchos se encuentran en español, se encuentran traducidos en Bruguera, Malas Compañías, desde luego Nórdica Libros. Y bueno, pues tenemos ahí un universo que descubrir. Hay más, aparte de Henrik Ibsen, que leer en Noruega, aparte de Justin Garner, que bueno, pues es bastante conocido por los lectores en nuestro país. Y nos vamos a la pausa con una recomendación en torno al tema del COVID. Se va a platicar hoy, vamos a poder disfrutar de gente experta con Kimberly Armengol en Debate 22, que va a recibir al responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM, Jorge Baruch Díaz Ramírez, la infectóloga del Hospital Español, Margarita María Virgen Cuevas, y al coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, Samuel Ponce de León Rosales. No se lo pierdan, va a estar buenísimo el programa a las 9 de la noche al término de Noticias 22. Regresamos. En esta emisión gansística estarán 3 invitados de Alfombra Roja: el experimentado actor y poeta mexicano Joaquín Cosío y la actriz revelación Yalitza Aparicio. Además, la música de Benny Ibarra, quien nos presenta junto a la Orquesta Sinfónica de la UDLAP el nostálgico video Cielo. Me canso ganso, jueves 21:30 horas. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para regresar a algún momento del pasado y resolver o empeorar todo? このタクシーはお客さんがやり直したい分岐点まで。 Time Taxi, último episodio. 優柔不断で何も決められない。珍しい。すぐ決めた。 Miércoles 22:30 horas. Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir porque no me están entendiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Previo a la conferencia que ofrecerá mañana, 13 de agosto, a la 1 de la tarde, el arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, con motivo de los 499 años de la consumación de la caída de los imperios más grandes de nuestro continente, nos habla precisamente de las probables causas de la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. Un 13 de agosto, hace 499 años, se consumó la conquista de México. Tenochtitlan y Tlatelolco cayeron ante el sitio del ejército español comandado por Hernán Cortés. Arqueólogo especialista en este periodo de la historia, Eduardo Matos Moctezuma ha desentrañado las posibles causas que llevaron a este desenlace, en el que juegan factores militares, económicos, políticos, sanitarios y psicológicos. Había ciertos pronósticos del lado mexica que venían dándose desde años atrás, pero que no auguraban nada bueno. Estos pronósticos fueron 8, desde la aparición
posiblemente de un cometa, luces que veían en el cielo, cómo se incendiaron algunos templos sin haber motivo para que eso ocurriera. Igual ven que las aguas del lago se encresparon sin que tampoco hubiera un viento fuerte que lo originara. Dicen que encontraban personas con dos cabezas y que de repente desaparecían. Inclusive de ahí viene la famosa leyenda de La Llorona. El bando mexica va a perder en cosa de semanas a 2 de sus tlatoanis, de sus gobernantes, o sea, a Moctezuma, que se discute si realmente fue matado por pedradas por los mexicas cuando avientan piedras, cuando él se asoma al palacio para calmar los ánimos, o si fueron los españoles. Yo me inclino por esta segunda versión en virtud de que los españoles se dan cuenta que Moctezuma ya no les va a servir, ya ha perdido el mando y se le ha dado el mando a Cuitláhuac, a su hermano, que era el que comandaba las tropas mexicas. Entonces, pues, imagínate que Cuitláhuac también va a morir a las pocas semanas por la viruela. Entonces, para un ejército es muy desmoralizante perder a 2 de sus capitanes. El tributo que se exigía a varias poblaciones indígenas en los alrededores causó tal animadversión que éstas se unieron al bando español para librarse del yugo de los mexicas. Ese sistema tributario va a ser una de las causas en que más adelante muchos grupos se van a ir uniendo a Cortés, muchos grupos indígenas, hasta que fueron un ejército enorme, ¿verdad?, para conquistar Tenochtitlan y Tlatelolco. Los estragos causados por la enfermedad de la viruela fueron factores sustantivos para la derrota de los mexicas y la consumación de la conquista. Hay aquí un aspecto interesante y es el lenguaje, la lengua. Cómo contaba Cortés con sus traductores, que eran la Malinche y, por otro lado, Jerónimo de Aguilar, ¿no? Entonces él pudo, y lo sabemos a través de Bernal Díaz del Castillo, Cortés, enterarse de ciertos ataques de que iba a ser objeto y tratar de aplastar aquellas ideas o aquel movimiento, ¿no? Entonces, pues, vemos todos estos aspectos y el último, el de salud. Esta epidemia de viruela que entra, mata un buen número de la población, es una epidemia muy fuerte, puesto que los mexicas no eran inmunes, no tenían inmunidad contra este nuevo mal que se presentaba y que lo traían los españoles. Entonces va a ser a tal grado la matazón, inclusive pues ahí muere Cuitláhuac, como ya lo referimos. Para conocer más sobre la historia de la conquista y los factores que llevaron a su desenlace, este jueves 13 de agosto, Eduardo Matos Moctezuma impartirá una conferencia en el marco del ciclo Lecturas Estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua. La cita es a las 13 horas a través de la página Facebook/Academia Mexicana de la Lengua. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, imperdible esta propuesta. El día de mañana jueves escuchar a Eduardo Matos Moctezuma hablándonos de esos momentos de la caída de estas 2 grandes ciudades del altiplano, Mexico, Tenochtitlan y Tlatelolco. Bueno, continuamos con más información a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La antropóloga Marta Turok nos explica qué es el arte popular y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Nivada presenta. Son expresiones estéticas, son expresiones artísticas y para mí lo más importante para contextualizarlas es que nacen para cumplir una función, nacen para cumplir, para satisfacer necesidades.
O sea, no es ese arte de inspiración divina de un individuo que tiene su mecenas o a través de otros mecanismos que todo lo que produce lo hace pensando en eso y que firma. Así no nació el arte popular. Hay como 6 alternativas, 6 maneras de ver la apropiación cultural indebida. Es indebida porque llegas a un lugar o te metes a Pinterest y ves un diseño y lo tomas, te apropias de él sin siquiera plantearte que alguien lo hizo, que un pueblo o un grupo es dueño de ello. O sea, no hay un concepto de que tiene un dueño que es producto cultural colectivo. No pides permiso, no planteas, oye, ¿hay alguna manera de que yo pida permiso y además retribuya porque yo voy a hacer de esto un negocio que me va a traer ganancias? Hay 30 casos o más documentados de esta apropiación indebida. La otra es que, por ejemplo, tomes el nombre, digas, Tenango, y no tenga nada que ver el producto, pero tú ya te apropiaste indebidamente de un nombre propio. Hay que separar. Una cosa es que un diseñador, alguien de moda, vaya a una comunidad, les encargue, les pague, trabaje con ellos y cambie quizás los colores, o un huipil corto lo haga en largo y un huipil largo lo haga corto, que genere economía. Eso no se puede en ningún momento dado hablar de apropiación cultural indebida. ¿Qué podemos analizar? ¿Pagan bien? ¿Hay un acuerdo por escrito? ¿Hay una retribución adicional? ¿Hay un reparto de utilidades? Eso es harina del otro costal. La ley de derechos de autor fue cambiada. Ajá. Fue la ahora senadora Susana Harp, y llegando se puso a trabajar y cambió la ley federal de derechos de autor, quitó el elemento en el artículo, creo que es el 157, que prácticamente el arte popular y la cultura popular eran de dominio público y lo único que tenías que hacer era darle crédito a la comunidad. Y dijo, no, esto no es así, hay autoría colectiva. Y en la autoría colectiva, cuando tú te metes a la OMPI, a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual, no lo han podido resolver. Tienen 20 años con una ley ahí atorada que los pueblos indígenas del mundo están exigiendo una ley. Por año, los artistas de hoy adoptan elementos de las comunidades, de las culturas originarias de México. Diego Rivera, Saturnino Herrán, Graciela Iturbide, Mariana Jampolsky, Francisco Toledo, Sergio Hernández, Ramón Cano Manilla son algunos de los cientos de artistas que se han acercado a las comunidades originarias y que han plasmado en sus obras su riqueza. Para abundar más al respecto, se organizó la plática La influencia del arte indígena y popular en el arte moderno presente en la colección del MUNAL. Esto como parte de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Ha tenido sus diferentes etapas, ¿no? Desde el arte mexicano, el arte, los murales, luego pues Tamayo, y de ahí ya venimos un poquito más para acá. Pues en todas las etapas ha tenido sus diferentes representaciones, depende de los acontecimientos también sociales en lo que estamos viviendo, y se ha ido manifestando, pero siempre ha estado presente el arte indígena en el arte moderno, ¿no? Y ahorita pues siempre ha habido como una doble operación, ¿no? El arte moderno ha hecho una doble operación de rescatar,
de rescatar el pasado, ¿no? Y construir su presente. En esta mesa participaron Juan Gregorio Regino, Carmen Gaitán, directores del INALI y MUNAL respectivamente, y la artista Natividad Amador, quien estudió en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca y que regresó a Juchitán para aprender el trabajo que se hace en el telar y así crear obras que oscilan entre la tradición y la modernidad. Hay mucha diferencia entre la gente que lo plasma y que lo vive, ¿sí? Que lo vive, que nació ahí, que trabaja desde el oficio, se siente en la obra, ¿sí? Porque vive, porque esa es su cosmovisión, ¿no? Esa es parte de su vida, de su entorno, de su infancia, de su nacimiento, de su muerte, porque en el arte se muere muchas veces, ¿no? Si se vuelve a resurgir. Y, entonces, todo es un mundo, pues es la vida misma, es inmenso, es largo, es profundo, ¿no? Esa es la diferencia entre la gente que viene, que está trabajando en el arte moderno, viene, retoma, plasma y ya, ¿no? Lo presenta. Y la diferencia entre la gente que realmente vive ahí, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, son diálogos, son discusiones que vale mucho la pena tener, plantear cuáles son las posibilidades, desde luego el tema de los derechos de autor colectivos, el rescate de los elementos culturales de la vida comunitaria de los pueblos originarios. Da para largo todavía mucho este diálogo, esta discusión. Tenemos una pausa, regresamos para hablar de temas internacionales, la sucesión presidencial en los Estados Unidos. Escritora, poeta y narradora, nos platica sobre sus novelas Son vacas, somos puercos, Texas, Infancia e invención, entre otras. No hay escritor que no sea en realidad y virtualmente un ser moderno. Carmen Boullosa, segunda parte, Tratos y retratos con Silvia Lemus, nuevo capítulo, miércoles 22 horas. Acompáñenos en Debate 22, vamos a retomar el tema del COVID, pero vamos a ver, ¿la vacuna es o no es la salvación? Cuando uno ya se contagió de COVID-19, ¿genera o no genera inmunidad? La Organización Mundial de la Salud estuvo a la altura de la crisis. Todo esto lo vamos a ver hoy en punto de las 9 de la noche. Hoy, 21 horas, Canal 22. La semana pasada la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez nos platicaba de la responsabilidad de Estado que tenía el Líbano tras la explosión que registramos y que estuvimos comentando con ustedes. Y antes de irnos allá a la capital libanesa, vamos a hacer una escala en Estados Unidos porque Joe Biden ya tiene compañera de fórmula rumbo a la carrera por la Casa Blanca. Adelante, Eliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Pues sí, en Visión Global es importante también entrar al tema de elecciones en otros países, sobre todo cuando son grandes socios comerciales de nosotros. Así es que quien quede como presidente a partir del 20 de enero, después de las elecciones del 3 de noviembre de este año, por supuesto cambia un poco las circunstancias de la forma de negociación con México. Así es que sí, es correcto, una noticia que ha sido el boom en los medios en las últimas horas es la nominación de Kamala Harris, esta abogada importante del estado de California, quien fuese fiscal de distrito por San Francisco y luego posteriormente fiscal general de California. Tiene una trayectoria y una experiencia muy importante como funcionaria pública, pero no solo eso, Kamala Harris es la primera mujer de origen negro y de descendencia asiática que compitió por la presidencia, la candidatura de la presidencia. Recordemos que en 2019 ella contendió en las campañas a la par de Joe Biden. Lamentablemente abandona la carrera porque no tenía ni estaba consiguiendo los votos suficientes. Sin embargo, generó una buena percepción entre varios de los votantes de origen demócrata y coqueteó, ¿por qué no decirlo?, con algunos votantes indecisos, porque era toda una revelación la forma en que se conducía y también el manejo de su agenda,
que la marcó un poco dentro del ala demócrata, no solamente hacia lo moderado, sino un poco más con tendencia hacia la izquierda. Kamala Harris, hay que decirlo, es de madre india y de padre jamaiquino, y es la primera mujer, repito, que compite por la presidencia, pero que también llega como candidata a la vicepresidencia. Entonces, esto va a ser muy importante. Hay que ver cómo impacta en la carrera presidencial de Joe Biden. Algo muy interesante es el tema de las edades. Joe Biden tiene 77 años. O si llegase a ganar la presidencia, lo haría cuando cumpla 78 años, mientras que Kamala Harris hoy día tiene 55 años. La oportunidad que hay en todo esto, en este binomio de mujer, hombre, edades, generaciones y lo que representan en los diferentes grupos de los Estados Unidos, es que si ellos tienen la posibilidad y ganan, ella tiene 4 años para prepararse para un posible periodo siguiente. Es decir, si Biden gana y decide competir para una posible reelección, lo podría hacer, pero impulsado por la candidatura de Kamala Harris. Si Biden gana este periodo electoral y decide no continuar en un segundo periodo, en el caso de que así fuese este escenario, la que podría ir preparándose estos 4 años es precisamente Kamala Harris, quien tendría toda la capacidad y ahora la oportunidad de posicionarse frente a un público electoral bastante exigente en los Estados Unidos, abrumado por la crisis económica dejada no solo por la guerra comercial China-Estados Unidos y el panorama anterior a la pandemia, sino además por la propia crisis económica que ha producido la pandemia de desempleo y, por supuesto, de desolación con los contagios y las muertes. Así es que el escenario para los demócratas empieza todavía a ser muy favorable. La moneda está al aire porque el 3 de noviembre sabremos si logra los 270 delegados de los 538 para poder ser ahora sí que el binomio perfecto de un nuevo y dimos cuenta la semana pasada, sino precisamente por la crisis política que hay en este momento. Este lunes, el primer ministro de apellido Diab ha presentado su renuncia junto con prácticamente medio gabinete, y esto está generando inconformidad, pero también era una situación que se esperaba. De hecho, se esperaba que ocurriese desde el día de las detonaciones. Se esperaban renuncias masivas de funcionarios que serán investigados para ver si tuvieron o no responsabilidad en este trágico incidente. Durante el fin de semana se han presentado diversas manifestaciones en Líbano. Algunos le han denominado como el día del juicio, porque los libaneses finalmente lo que están exponiendo tras las explosiones es toda una cadena de corrupción que se detonó y se visibilizó con mayor fuerza a partir de la negligencia en el cuidado de estos materiales que producen todo un impacto económico brutal. Beirut era el puerto principal marítimo de entrada al Líbano. Ahora se va a sustituir por el puerto de Trípoli, que no tiene la capacidad de la infraestructura naviera de gran calado para recibir estas embarcaciones que podrían surtir los bienes que suele recibir el propio Líbano. Esto, con la hondonada de corrupción, la inestabilidad política, presenta un escenario verdaderamente caótico. Las instituciones financieras internacionales analizan la posibilidad de préstamos al Líbano más allá de los que la propia nación genere. Así es que veremos nuevas elecciones para primer ministro y esperemos que esta vez haya un buen candidato o candidata que pueda responder a la realidad que vive este país. Les ha llovido sobre mojado allá en el Líbano y terrible la crisis económica que ya venían arrastrando y que se ha agudizado en estos últimos días con la pandemia. Muchísimas gracias, Ileana. Nos vemos la próxima semana. Y Laura Güema, ¿les parece bien si, como es costumbre, nos despedimos con música? Hoy celebrando los 66 años de un gran guitarrista, Pat Metheny. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.